Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para José Tineo, Daniel Lucero, John Fanfics Chidos con Novelas, Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dark35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Arialexis Pérez, Slow Aubert, C700. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 134. Netherite cumple con el pacto del clima. El sol ya estaba alto. Marcus entró en la cocina y vio a Alvida sentada. La mesa ya estaba puesta con comida fresca, claramente preparada por Sanji, quien debió haber regresado al barco antes. Honestamente, si una mujer tuviera a alguien como Sanji cuidándola con tanta atención, sería difícil no desarrollar sentimientos por el chico. Desafortunadamente, Sanji era un coqueteo que mostraba el mismo nivel de devoción por todas las mujeres que conocía. Su afecto no era especial porque no era selectivo. Y las mujeres eran criaturas posesivas por naturaleza. Nadie quería compartir la atención de su pareja con todas las demás mujeres que se cruzaban en su camino. Esta salsa, Marcus hizo girar pasta sobre su tenedor. Parece que Sanji descubrió una nueva técnica de cocina. Si fuera una mujer, probablemente sería la captura perfecta, dijo Alvida entre bocados. Puede cocinar, es súper considerado, se ocupa de las necesidades de todos. Sorbe. Ella inhaló un bocado de fideos con cero elegancia. Marcus no pudo evitar recordar la escena de la historia original, Sanji siendo lanzado a la isla Momoiro y forzado a ponerse ropa de mujer por Ivankov y los residentes de Okama. La suerte de Sanji con las mujeres era realmente otra cosa. Especialmente con la comunidad de Okama, donde parecía tener algún tipo de aficionado a la atracción extraña activo en todo momento. Y honestamente, entre todos en el barco, Sanji y Bonkure en realidad tenían la mejor química. Aunque el trío idiota había crecido hasta incluir un cuarto miembro ahora, en términos de estilos de lucha coordinados y compatibilidad natural, Bonkure igualaba a Sanji mejor que nadie. Lo que hizo que Marcus se preguntara, si la historia ya hubiera cambiado tanto, ¿Sanji aún terminaría en la isla Momoiro? Y si lo hiciera, ¿qué pasaría si alguien le inyectara hormonas femeninas? ¿O en toda la Okama de esa isla? ¿Se transformarían todas en mujeres poderosas y seguras de sí mismas? Y como un hombre que entendía cómo pensaban los hombres, si todas se convirtieran en mujeres reales, el caos que crearían probablemente haría que las mujeres normales parecieran aburridas en comparación. Sacudió la cabeza violentamente para despejar esos pensamientos perturbadores. Alvida notó su extraña reacción y sonrió juguetonamente. ¿Qué pasa? ¿Imaginando algo? ¿Te emocionaste? Marcus puso los ojos en blanco. Cállate y cómete los fideos. Jajaja. Verlo nervioso hizo que Alvida se sintiera un poco mejor acerca de su sesión de entrenamiento anterior, en la que había logrado conectar más golpes que ella. Míralos a todos nerviosos. No hay habilidad mágica en este mundo que pueda convertir a los hombres en mujeres, bueno, excepto por tu extraño poder de intercambio de cuerpos, pero eso es diferente. Marcus no se molestó en responder. Déjala pensar lo que ella quería. Comieron en silencio durante un rato. Después de terminar su comida, Alvida se dirigió a tomar un baño adecuado. No había tenido la oportunidad de limpiarse adecuadamente desde ayer, y el lavado rápido anterior no había sido suficiente. Marcus, mientras tanto, se dirigió a tierra de la playa, donde la última noche de la fiesta de las hogueras había tomado el lugar. Estaba lleno de botellas vacías, restos de comida, dispersos mantas y cojines. Los aldeanos tenían claramente la fiesta duró hasta las primeras horas de la mañana. Luffy estaba tendido en la arena, roncando tan fuerte que ahuyentaba a las aves marinas cercanas. Yo, la hizo, Usopp llamó con un gesto y una sonrisa. Marcus se acercó a donde el tirador estaba sentado de piernas cruzadas en la sombra, rodeado de herramientas y componentes de armas. Estaba jugueteando con algo que reconoció de inmediato, Nami Climatact. ¿Está roto? No exactamente, respondió Usopp, sin levantar la vista de su trabajo. Pero durante tu pelea con ella ayer, notó un grave defecto de diseño.
Si el Clima-Tact recibe un fuerte impacto y se dobla aunque sea ligeramente, su efectividad disminuye drásticamente. Y si los extremos se abollan, lo que sucedió 2 veces durante la pelea, puede afectar por completo la funcionalidad del arma. Entonces, básicamente, resumió Marcus, el material no es lo suficientemente resistente. Podrías decir eso. Pero aquí está el problema, si lo reemplazo con un material más duro, el rendimiento de manipulación del Clima-Tact en realidad empeorará. El diseño actual se basa en propiedades de materiales muy específicas. Más duro no siempre significa mejor. Usopp suspiró de frustración. Luego, simplemente combine diferentes materiales. Use las cosas duras donde necesite integridad estructural y conserve los materiales originales donde afecten el rendimiento. Es más fácil decirlo que hacerlo. Fusionar materiales no es tan simple, y no soy herrero. No sé cómo hacer aleaciones o materiales compuestos. ¿Por qué no preguntarle a Goliath? Él tiene la fruta Munch Munch. Usopp se congeló, luego se volvió lentamente para mirar a Marcus. ¿Por qué no pensé en eso? Marcus sonrió. A veces, las soluciones más simples eran las que la gente pasaba por alto. Goliath fue convocado poco después. Intenta fusionar esto con el Clima-Tact, dijo Marcus, entregándole los artículos. Antes de que comenzaran, se volvió hacia Usopp. ¿Hay algún material insustituible en el diseño actual? ¿Algo que absolutamente no podamos perder? Usopp examinó cuidadosamente el arma desmontada. En realidad no. Si es necesario, puedo reconstruirlo desde cero. El diseño es memorizado. Marcus sacó un lingote netherita. Se lo entregó junto con el Clima-Tact a Goliath. Veamos si puedes fusionarlos. Goliath activó su habilidad. Fábrica de Munch, en línea. Su boca se expandió, arrojó ambos artículos y comenzó a masticar. El Clima-Tact desapareció lentamente pieza por pieza a medida que su habilidad con la fruta del diablo lo descompuso y lo reestructuró a nivel molecular. Usopp se sintió un poco emocionado por dentro. Ese pequeño lingote negro era increíblemente duro. Había estado tratando de descubrir cómo trabajar con él durante semanas sin éxito. De hecho, guardó un pedazo de las cosas en su taller en el barco. ¿Por qué no lo cargó? Porque era absurdamente pesado. Lo suficientemente denso como para que un trozo del tamaño de su palma pesara tanto como una bala de cañón. Como si sintiera esa preocupación, rápidamente preguntó, ¿qué pasa con el peso? Nami no tiene tu tipo de fuerza. Si el arma se vuelve demasiado pesada, no podrá usarla en combate. Vamos a ajustar poco a poco, respondió Marcus. Comience con una pequeña cantidad de netherite y prueba el peso. Si es demasiado pesado, vamos a diluir con materiales más ligeros. Con la fruta Munch Munch, pudieron fusionar la mayoría de los metales con objetos de este mundo e incluso crear materiales compuestos completamente nuevos. Él había tenido la intención de experimentar con esta por un tiempo, pero nunca encontró el tiempo. SHHHK. Se abrió una pequeña escotilla en el vientre de Goliath y una voz mecánica anunció: actualización de arma completa. Marcus se rió entre dientes ante la notificación al estilo de un videojuego y metió la mano en la abertura para sacar el Clima-Tact modificado. El arma ahora estaba completamente negra, pero bajo la luz del sol, reflejos dorados brillaban en su superficie. Él lo sopesó. El peso era extraño, sus propias armas forjadas normalmente le parecían ingrávidas debido a sus habilidades, pero esta masa registrada le dio un swing de prueba. El aire silbó a través de los tubos huecos con un zumbido profundo que era notablemente diferente del sonido agudo más agudo del original. Se siente sólido, comentó, a continuación, e inmediatamente se lo entregó a Usopp. Aquí, consultar el saldo. En el momento en que Usopp lo tomó en sus brazos cayó de lo inesperado de peso. ¡Wow! Esta cosa es pesado. Pesaba más del doble de lo que pesaba el Clima-Tact original. Usopp podía manejarlo, pero si Nami podría oscilar en combate fue de otro costal. Por ahora, él establece que la preocupación a un lado y comenzó a probar el arma en las funciones básicas. Se desmonta la modificación del Clima-Tact cuidadosamente, la eliminación de cada tubo a prueba de forma individual. Cold Ball. Bola de calor. Thunder Ball.
Las funciones de frío y electricidad funcionaron normalmente, sin cambios significativos con respecto a las especificaciones originales. Pero la bola de calor, eso se había mejorado notablemente. Antes de la modificación, producía un calor cálido e incómodo. Ahora, cuando lo activó, el pico de temperatura fue intenso, como poner la mano directamente sobre una tetera recién hervida. Lo suficientemente caliente como para doler, pero no lo suficiente como para quemarse. Parece que la neterita mejoró las propiedades térmicas, observó Marcus. Si ese es el caso, también deberíamos optimizar los otros tubos. Agregue cobre al tubo de bola fría para una mejor disipación del calor y aumente el contenido de oro en el tubo de bola de trueno para mejorar la conductividad eléctrica. En realidad, aún no había extraído un mineral de cobre en sus exploraciones, era uno de los pocos minerales que no había encontrado de forma natural. Pero eso no importaba. Podía usar la tableta de transmutación para transmutar cobre de otros materiales y luego forjarlo manualmente en lingotes. Hurgó en la bolsa de herramientas de Usopp, sacó varias láminas de cobre y las examinó brevemente antes de llevárselas todas. Haz de estos un bloque más grande, instruyó a Goliath, quien se tragó las piezas de cobre sin hacer comentarios. Su habilidad los procesó, y apareció un pequeño cubo ordenado en la escotilla de su vientre, cobre comprimido con el que Marcus podía trabajar. Transmuta. Costo: 18 EMK. El cobre se transformó instantáneamente en un refinado lingote de cobre al estilo Minecraft. Lo levantó para examinarlo, satisfecho con el resultado. Repitió el proceso para crear varios lingotes de cobre más, luego sacó oro también. Le entregó ambos materiales a Goliath junto con los tubos Climatact. Combínalos en las secciones apropiadas. Muy pronto, los tres materiales diferentes se incorporaron al arma. El tacto climático se transformó por completo. Su apariencia ahora presentaba tres secciones distintas, las porciones inferior y media brillaban con un brillo dorado brillante, mientras que la sección superior era de un negro intenso con rayas doradas. Pero en comparación con la mejora dramática que la bola de calor había recibido del netherite, las mejoras en las otras dos funciones no destacaron tanto. Muy bien, déjame probar primero la integridad estructural, dijo Usopp, examinando cuidadosamente el arma modificada. Si la durabilidad es buena, podemos trabajar en la reducción de peso a continuación. Sostuvo el tacto climático modificado y miró a su alrededor en busca de un objetivo. Sus ojos se posaron en un enorme árbol que llevaría a 3 personas entrelazando las manos para envolverlo alrededor de su tronco. Agarró el arma con ambas manos. Desde que la atmósfera competitiva se extendió por el barco, él también se había estado esforzando más. Que Clucky se presentara había encendido un fuego debajo de él. Si un pollo podía entrenar tan duro, ¿qué excusa tenía? Con una fuerte exhalación, balanceó el bastón con todas sus fuerzas. ¡Crack! El árbol gigante se derrumbó como si hubiera sido alcanzado por una bala de cañón. Se quedó allí, mirando el árbol caído. No creo que me balanceé tan fuerte. En su opinión, se suponía que se trataba de una simple prueba de colisión para verificar la durabilidad del arma y tener una idea de la distribución del peso. Esperaba tal vez abollar la corteza. Definitivamente no esperaba un solo disparo de un árbol de ese tamaño. Mirando hacia abajo al tacto climático en sus manos, algo se le ocurrió. Lo giró y probó con el otro extremo, la sección sin el tubo de bola de calor. Esta vez, no ocurrió el mismo efecto. El bastón solo abolló el tronco unos 5 centímetros de profundidad, impresionante por su fuerza, pero ni de lejos del poder de división de árboles del primer golpe. La misma técnica de swing, la misma cantidad de fuerza detrás, pero resultados completamente diferentes. Volvió a examinar el arma. Pero no podía ver nada obviamente diferente en la construcción. Era solo metal fundido, ¿verdad? ¿Cómo está?, preguntó Marcus. Usopp retorció el tubo de la bola de calor. Las burbujas de aire caliente salieron inmediatamente de ambos extremos a un ritmo impresionante. La velocidad y la intensidad eran exactamente lo que esperaba, esta parte de la actualización había ido según lo planeado. Creo que hice algo raro. ¿Cómo es eso? Usopp explicó lo que acababa de experimentar. Marcus pensó por un momento. Parecía que después de fusionarse con el lingote netherite, el Climatact había sido clasificado por el sistema como un arma en lugar de solo una herramienta.
Y el hecho de que pudiera aumentar el poder destructivo de manera tan dramática fue la primera vez que se demostró esta propiedad con tanta claridad. Las armas que había fabricado antes no agregaban daño elemental al golpear a las personas. Simplemente duelen más en el impacto. Se había dado cuenta de eso durante la pelea con Hango en Pueblo de Jarabe. Pero dado que el factor de dolor adicional no era particularmente significativo, y los oponentes fuertes podían soportarlo fácilmente, no había prestado mucha atención al fenómeno después de esa observación inicial. Podría ser que los artículos que no son de Minecraft obtuvieran bonificaciones de daño después de fusionarse con materiales de Minecraft. Pensó en Sanji. El cocinero dependía completamente de las patadas para el combate, y definitivamente golpeaba más fuerte cuando usaba botas de diamante o hierro. Pero eso se sintió más como una mejora de la dureza, como usar nudillos de latón. Básicamente, la potencia del punzón se mantuvo igual, pero el impacto fue más efectivo porque el material era más resistente. Esta vez, el efecto se sintió como un multiplicador de daño real. Casi le recordaba los encantamientos del juego. Esperen, si ese fuera el caso, entonces las otras secciones del personal con cobre y oro también deberían tener efectos similares, ¿verdad? Pero claramente no lo hicieron. Solo esta sección en particular parecía especial. Compartió su teoría con Usopp, quien se rascó la cabeza. ¿Podría ser la bola de calor activando alguna propiedad especial cuando impacta algo? Dado que el aumento de daño solo ocurre con ese fin, quizás el elemento calor sea la clave. Era una hipótesis razonable. La netherita había mejorado las propiedades térmicas, tal vez también había agregado algún tipo de daño por impacto basado en el fuego. Marcus decidió probar si esto era exclusivo del tacto climático o una propiedad general de la fusión netherita. El experimento fue bastante simple. Zoro. ¿Dónde pusiste a Kazu? Kazu era una de las 50 cuchillas de grado hábil. Se lo había comprado al señor 11 en Arabasta. Como prefería usar espadas, le había dado Kazu a Zoro para que lo guardara. Pero como una adición posterior a la colección de Zoro, no era una de las 3 espadas que llevaba regularmente para el combate. En mi casillero, murmuró Zoro somnoliento desde donde estaba tendido en la arena. A pesar de ser despertado, respondió automáticamente incluso antes de abrir los ojos. Está bien, vuelve a dormir. Kai. Zoro inmediatamente comenzó a roncar de nuevo. Esa capacidad instantánea para dormir era honestamente envidiable. Desde que Marcus introdujo camas estilo Minecraft en el barco, varios miembros de la tripulación habían desarrollado diversos grados de dependencia de ellas. Las mujeres especialmente se habían enganchado. Una vez que te acostumbraste a despertarte sintiéndote completamente renovado y con energía, volver a las literas de madera normales te pareció horrible. Te despertarías rígido, atontado, irritable. Después de un uso prolongado de las camas de Minecraft, tratar de dormir en las normales podría incluso causar inquietud e insomnio. Claramente, una vez que tu cuerpo se adaptó a esa mecánica de descanso instantáneo, fue difícil volver. Marcus regresó poco después con Kazu en la mano. Le dio un giro de prueba, y el árbol dañado en el que Usopp había estado experimentando anteriormente se partió limpiamente por la mitad. Así que esto es lo que puede hacer una hoja de grado hábil, Marcus no pudo evitar comentar con aprecio. En realidad, era la primera vez que usaba correctamente una katana en lugar de simplemente llevarla consigo. Pero incluso mientras admiraba a Kazu, el Shichiseiken en su cintura comenzó a emitir un aura fantasmal tenue y resentida, aparentemente disgustado por su falta de lealtad. Aquí estaba, empuñando una espada exterior en lugar de la espada maldita, que era comparable a un arma de grado supremo. Sintiendo esa energía malhumorada que irradiaba de los Shichiseiken, Marcus estaba un poco desconcertado. Pero decidió entregar a Kazu a Usopp en lugar de continuar la prueba él mismo. Probablemente no obtendré resultados precisos probando esto yo mismo. Tú hazlo. En el momento en que dijo eso, el aura del Shichiseiken se desvaneció de inmediato, volviéndose a callar nuevamente. Honestamente, se quedó sin palabras. Desde que había cubierto aproximadamente el Shichiseiken con Haki de armamento esa vez, la espada maldita lo había hecho, cambiado. Antes, había sido loco y posesivo, lleno de sed de sangre y malicia. Ahora parecía haber retenido la parte posesiva mientras perdía la mayor parte de la locura asesina.
Básicamente, había pasado de yandere psicótico a solo yandere. Hizo a un lado esos pensamientos extraños. Usopp recogió a Kazu y comenzó a probarlo pirateando varios objetivos. Dado que nunca se había entrenado adecuadamente con espadas, su técnica se parecía más a empuñar un hacha que a realizar formas de espada adecuadas. Tan agudo. No pudo evitar apreciar la calidad de Kazu. No es de extrañar que tener una hoja de calidad pueda afectar tanto la capacidad de combate de un espadachín. Examinó el borde cuidadosamente. A pesar de su trato rudo, la hoja no mostró mellas ni daños. Vaciló, mirando entre la espada y Goliath. Si se traga esta cosa, ¿permanecerá intacta? Debería estar bien. La fruta Munch Munch puede incluso replicar cañones perfectamente después de tragarlos. Una espada no debería ser un problema, probablemente. Marcus no estaba del todo seguro, pero hacer algo era mejor que nada. Y necesitaban saber si este fenómeno se limitaba al tacto climático o se aplicaba a todas las armas. Kazu fue entregado a Goliath. Sin dudarlo, se tragó la hoja y luego tragó un lingote netherite inmediatamente después. Esta vez, el vapor visible comenzó a salir de su cuerpo, más que durante la fusión anterior. ¿Cómo es?, preguntó Marcus. Bastante intensivo en energía, dijo Goliath con una sonrisa tensa. Su sistema de resistencia estaba ligado a lingotes de hierro, esencialmente, su cuerpo usaba hierro como combustible para sus habilidades. Anteriormente, fusionar netherite con Climatact solo había costado el equivalente a un lingote de hierro en energía. Pero fusionar netherite en Kazu y cambiar la composición del material de la espada había agotado 33 lingotes de hierro por valor de energía. Ese fue un costo aterrador. Por contexto, solo necesitabas 36 lingotes de hierro para construir un golem de hierro completo. Fusionar un solo lingote netherite en una espada de alta calidad había consumido casi esa cantidad de energía. Marcus, sin embargo, no estaba preocupado por el costo. El hierro era bastante fácil de obtener. Estaba más interesado en examinar la espada misma. Cuando se abrió la escotilla abdominal de Goliath, sacó al Kazu recién transformado. El netherite claramente se había fusionado perfectamente con el material original de la hoja. ¿Quieres probarlo? Usopp tomó el Kazu modificado. Con la misma fuerza que había usado en sus pruebas anteriores, se balanceó hacia abajo en el suelo. La hoja se hundió directamente en la tierra hasta la empuñadura como cortando agua. ¿Qué? Él estaba aturdido. No había sentido que hubiera usado mucha fuerza en absoluto. La cuchilla tenía razón, se deslizó por tierra firme sin esfuerzo. Era pesado cuando lo mantenía inmóvil, pero imposiblemente ligero cuando estaba en movimiento, como si el arma estuviera ansiosa por cortar. En ese momento, los fragmentos de madera que había cortado se encendieron repentinamente. Las llamas se propagaron rápidamente por las secciones de árboles caídos. ¡Mierda! Ellos se apresuraron a apagar las llamas con agua y arena, consiguiendo finalmente bajo control. Su netherite no solo aumentar el crudo poder de ataque, Usopp dijo una vez que el fuego estaba fuera. También añade daño de fuego a los elementos que ya han llama atributos. Ya estaba algo familiarizado con Kazu sus propiedades. La espada estaba guardada en la habitación de los niños, y él a menudo ayudaba con la limpieza, así que la sostenía y la examinaba antes por curiosidad. Zoro incluso le había preguntado una vez si estaba pensando en aprender esgrima, lo que provocó una breve conversación sobre las características y la historia de la espada. Entonces es verdad, dijo Marcus pensativamente. En Minecraft, el equipo sin encantamientos no tenía efectos especiales, las mejoras eran puramente en estadísticas brutas de ataque o defensa. Pero esto no fue demasiado sorprendente cuando lo pensó. La comida de Minecraft combinada con ingredientes ordinarios podía crear efectos similares a los de una poción cuando Sanjit cocinaba con ellos. Así que fusionar materiales de Minecraft con armas ordinarias para producir efectos de estilo encantamiento no fue imposible. Pero era solo netherite lo que era especial. ¿Qué pasa con el cobre, el hierro o el oro? ¿Podrían también producir efectos únicos cuando se fusionan correctamente? ¿O esos minerales simplemente carecían de propiedades mágicas inherentes?
Ahora que lo pienso, los tubos fríos y eléctricos en Climatak de Usopp también se habían mejorado con Netherite, pero sus efectos habían sido bastante ordinarios, probablemente solo mejoraron la durabilidad y la integridad estructural. Espera un minuto. La comida de Minecraft por sí sola tampoco creaba efectos especiales. Pero cuando se combinaba con ingredientes regulares y la experiencia culinaria de Sanji, creaba poderosos beneficios. ¿Podría Netherite funcionar de la misma manera? Diferentes técnicas de forja y combinaciones de materiales que producen resultados diferentes. Si ese fuera el caso, explicaría por qué solo el tubo de bola de calor tenía propiedades especiales de daño, mientras que las otras dos secciones no, a pesar de que habían recibido mejoras adicionales de cobre y oro. La mirada de Marcus se dirigió a la hoja de su cintura. Ahora que lo pienso, ¿no es el Shichiseiken también un atributo de llama? Su energía fantasmal puede encender cosas. Como si sintiera sus pensamientos, llamas fantasmales cobraron vida a lo largo de la espada del Shichiseiken. Pero las llamas parecían débiles, casi nerviosas. Claramente, incluso la espada misma no estaba segura de esta idea. ¿No quieres?, preguntó Marcus. El aura fantasmal de repente estalló más intensamente, como si protestara por la sugerencia. Podía sentir el conflicto interno de la espada maldita, queriendo volverse más poderoso, pero aterrorizado por el proceso. Se volvió hacia Goliath. ¿Puedes manejarlo? Goliath vaciló. El recuerdo de Marcus perdiendo el control por la maldición de los Shichiseiken todavía estaba vívido en su mente. Eso había sido aterrador de presenciar. Pero cuando vio la mirada expectante en los ojos de Marcus, su determinación se reafirmó. Había sido creado para servir y ayudar. Eso es lo que él haría. ¿Sí? Marcus no dudó más y sacó el Shichiseiken de su funda, sosteniéndolo. El aura fantasmal tembló, pero al final, como una concubina resignada a su destino, la espada maldita pareció morder un pañuelo imaginario y aceptar lo que se avecinaba. Goliath tomó nerviosamente la espada. Se sintió aliviado cuando no atacó ni trató de invadir su mente con su maldición. Intenta tragarlo sin masticarlo, solo tómalo entero si puedes. Miró con los ojos muy abiertos a Marcus, luego al Shichiseiken, que era casi tan largo como todo su torso. ¿No puedes? Por supuesto que puedo. Un hombre no podía ser interrogado así. Enderezó su postura, inclinó la cabeza hacia atrás y procedió a realizar lo que parecía un acto de tragar espadas en vivo de un circo. Capítulo 135. Actualización de cuchillas. Esta vez, el vapor continuamente vertido de Goliath el cuerpo en la espesa nube que oscurecía su formulario en su totalidad. El proceso era claramente mucho más difícil que el anterior fusiones. Incluso Marcus y Usopp se podía ver que algo inusual estaba sucediendo. Oye, ¿esto es realmente seguro? Usopp le preguntó nerviosamente, retrocediendo varios pasos, como se vio a Goliath el cuerpo de la subida de la temperatura hasta el punto donde el aire alrededor de él visiblemente deformada por el calor. La escena era espantosa. Vapor continuo vertido de Goliath en las ondas. Marcus estaba igualmente preocupado. Ya había comenzado a considerar si debía poseer la espada para comprobar su estado directamente, aunque eso conllevaba sus propios riesgos dado lo que había sucedido la última vez. Justo cuando estaba a punto de tomar esa decisión, el vapor blanco y morado desapareció repentinamente por completo, como si alguien hubiera accionado un interruptor. Ah, está hecho. Tanto Marcus como Usopp dejaron escapar respiraciones. ¿Cómo es?, preguntó Usopp con curiosidad. Después de todo, esta era una espada capaz de corroer mentes y esclavizar a sus portadores. Ahora que había sido reforzado con netherita, ¿en qué se convertiría? La escotilla del pecho de Goliath se abrió. Marcus entró y retiró el Shichiseiken. Originalmente, la espada había sido de un verde esmeralda brillante, hermosa y seductora de una manera inquietante. Ahora era completamente negro de punta a punta, como una hoja que había sido templada en armamentaki hasta que el color se había filtrado permanentemente en el metal mismo. Volutas de energía fantasmal se deslizaron silenciosamente por la superficie de la hoja. Al ver esto, Usopp se retiró inmediatamente para esconderse detrás de un árbol distante. Recordó vívidamente cómo había sido cuando Marcus perdió el control ante la espada. Pero la sensación que Marcus sintió por el aura fantasmal esta vez fue completamente diferente.
No era corrosivo ni hostil. Lo fue, diferente. Eso le sorprendió. Antes, cuando había usado Aki para suprimir por la fuerza la maldición, la energía fantasma no había irradiado más que desprecio e intención asesina. Incluso después de estar cubierto de su Aki en contra de su voluntad, había continuado emitiendo sentimientos resentidos y amargos, como alguien forzado a la sumisión, pero en silencio hirviente de odio. Pero ahora, la energía se sintió obediente. Casi ansiosa por complacer. Como una reina una vez orgullosa a la que le habían quitado el desafío y ahora existía en servidumbre. Se sacudió la extraña comparación. Canalizó a Aki a lo largo de su brazo y hacia la espada. Al mismo tiempo, las 7 gemas incrustadas en la hoja comenzaron a emitir un resplandor dorado. De repente, llamas fantasmales moradas ondularon a lo largo de toda la espada. Él le dio un columpio. Una línea roja de fuego fantasmal se talló en el suelo, ardiendo tan caliente que la arena y la tierra se fundieron en el vidrio donde se tocaron las llamas. Maldición. Marcus miró fijamente el daño. Ni siquiera había intentado poner fuerza en ese swing. Solo quería probar la respuesta de la espada. Pero era como si el Shichiseiken hubiera leído su mente, liberando su poder y superando incluso lo que esperaba de un ataque con toda su fuerza. El repentino estallido de energía gélida despertó a Zoro de donde había estado durmiendo la siesta. Sus ojos se abrieron de golpe, e inmediatamente alerta y buscando amenazas. Cuando vio que era Marcus, la tensión disminuyó ligeramente. Pero en el momento en que notó las llamas fantasmas en los Shichiseiken, todo su cuerpo volvió a estar en alerta máxima. Después de todo, Marcus perder el control a esa maldita espada estaba aún fresco en la memoria de todos. Viendo que el fuego fantasmal hace difícil no pensar en el incidente. Pero entonces la mano de Marcus rozó ligeramente el filo de la espada, suave y calmante. Al igual que, la Shichiseiken amenazante de Aura se desvaneció. Zoro era un espadachín, incluso si se especializó en katanas en lugar de cuchillas rectas. Se podría decir claramente que la Shichiseiken ahora era diferente de lo que había sido antes. La vieja espada había sido violenta y salvaje, llena de intención asesina. La nueva espada aún poseía ese peligro, pero estaba enterrada bajo un calor abrasador. Cuando canalizó a Aki a través de él, las 7 gemas incrustadas en la hoja brillaron con luz roja y blanca alterna. Buena espada. Zoro no sabía si lo estaba imaginando, pero podría haber jurado que la espada estaba comunicando algo como: incluso si me lo guías, no cambiaré mi lealtad. ¿Qué demonios? Parecía confundido, preguntándose si estaba alucinando por haber sido despertado tan repentinamente. Pero él no estaba solo en esa percepción. Marcus también había escuchado algo similar. Era extraño. Antes, solo podía sentir crudo emociones a través del fantasma de la energía, generalmente de pura hostilidad, con ocasionales variaciones, pero nada de este complejo o articular. ¿Tenía la espada ganado los seres sintientes? Si ese es el caso, entonces, todos los malditos cuchillas, finalmente, desarrollar la conciencia. Todos ellos tenían distintas personalidades y preferencias, después de todo. Tal vez eso es lo que definió una espada maldita en primer lugar. Las llamas en la superficie del Shichiseiken ardían más intensamente, como si respondieran a los pensamientos de Marcus con algo que se sentía como: así es. Ahora soy súper inteligente. Mierda, esta es realmente una transformación increíble, murmuró, examinando la hoja con más cuidado. La interacción entre los objetos de Minecraft y los objetos normales de este mundo estaba produciendo resultados que superaron sus expectativas iniciales. Su mirada se dirigió a Goliath y comenzó a formarse una nueva idea. Goliath sintió de inmediato que el sudor frío le caía por la espalda bajo esa mirada. Sabía que esa mirada significaba que Marcus estaba a punto de pedirle que hiciera algo loco. «Creador», preguntó nervioso. «Goliath», dijo Marcus lentamente, «si te pidiera que te tragaras la alegría, ¿podrías recrearla perfectamente?» Goliath quedó atónito brevemente por la pregunta, luego la pensó seriamente antes de negar con la cabeza. «Probablemente no. No tengo ningún conocimiento o habilidad en construcción naval. No es como la fusión de materiales donde las propiedades se combinan.
Si me tragara la nave y la recreara, tal vez ganaría algunas características especiales, similar a lo que sucedió con estas armas. Pero no pude reconstruirla desde cero con todas las técnicas adecuadas de carpintero de barcos. Marcus asintió con la cabeza, aceptando la respuesta. En la historia original, el Going Merry había manifestado un espíritu de barco, un Clavauterman que apareció cuando el vínculo de la tripulación con su embarcación era lo suficientemente fuerte. Pero después de todas sus modificaciones y adiciones, no estaba seguro de si eso aún podría suceder. La estructura y los materiales de la nave habían cambiado tan fundamentalmente que ya no podría estar lo suficientemente unificada como para desarrollar la conciencia. Es en parte por eso que había considerado hacer que Goliath tragara y recreara todo el recipiente, para ver si el proceso de fusión ayudaría en lugar de obstaculizar cualquier manifestación espiritual potencial. Pero estuvo bien. La nave funcionaba perfectamente tal como estaba, y no había garantía de que su experimento mejorara las cosas. Mejor no arriesgarse. Olvídalo. Oye, Marcus. ¿Estás seguro de que estás bien? Usopp llamó desde su escondite detrás del árbol. Marcus simplemente saludó con la mano en respuesta, indicando que todo estaba bajo control. Usopp emergió cautelosamente y se acercó, todavía mirando con recelo la espada. Cuando Nada intentó matarlo de inmediato, se relajó y comenzó a examinar más de cerca al Shichiseiken transformado. Así que así es como se ve después de la modificación. Quiero decir, honestamente, no es tan bonito como antes, comentó sin pensar realmente en cómo podría reaccionar la espada. El diseño original había sido impresionante a su manera. Cuando el aura fantasmal se había manifestado, toda el arma había poseído una belleza extraña y hechizante que era a la vez atractiva y peligrosa. Pero ahora, estaba completamente negro con ocasionales destellos dorados de las gemas incrustadas. No es feo exactamente, pero definitivamente menos estético. Si tuviera que hacer una comparación, el viejo Shichiseiken era como un atleta de playa bronceado y con curvas en bikini. La nueva versión, por otro lado, era como una monja tetona vestida de manera formal, aún atractiva, pero de una manera completamente diferente. Como si hubiera entendido que Usopp lo llamaba menos atractivo, el Shichiseiken soltó un pulso de energía fantasmal. La temperatura a su alrededor bajó repentinamente, formándose escarcha en la hierba cercana. Se estremeció involuntariamente. Usopp parecía un poco confundido. Marcus golpeó la empuñadura de la espada con una mano. El aura fantasmal se retiró de inmediato. Podía sentirlo aún más claramente ahora, los Shichiseiken entendieron lo que estaban diciendo. Si eso fuera posible, ¿podría Sandai Kitetsu de Zoro hacer lo mismo? Los ojos de Marcus se dirigieron a Zoro, o más exactamente, a la espada maldita que colgaba a su lado. Zoro notó la mirada fija y pareció perplejo. Había estado durmiendo la siesta antes y se había perdido por completo cualquier experimento que Marcus y Usopp hubieran estado ejecutando. Ahora estaba siendo examinado como una especie de muestra de laboratorio, lo cual era extraño. Mira esto. Marcus entregó a Kazu la espada que había mejorado antes. Dime qué piensas. En el momento en que los dedos de Zoro envolvieron el mango, pudo sentir la diferencia. En el mundo de One Piece, los grados de espada eran así. Grado supremo, 12 cuchillas, gran grado, 21 cuchillas, grado hábil, 50 cuchillas, cuchillas de grado. Kazu pertenecía a la categoría de grado hábil, lo que lo colocaba en una compañía bastante elitista. Sandai Kitetsu, por otro lado, en realidad era solo una espada de grado regular, de menor calidad que Kazu y Yubashiri. La única razón por la que Zoro nunca había reemplazado al Sandai Kitetsu era por su naturaleza maldita. Ese aura demoníaca impulsó su poder de combate. Entre Yubashiri y Kazu, ¿cuál era mejor? Si forzaste una comparación, Kazu definitivamente fue superior en términos de calidad cruda. Pero Zoro nunca había planeado reemplazar a Yubashiri de todos modos. Esa espada no era solo una hoja de grado hábil, representaba un vínculo entre hombres. Todavía recordaba al viejo dueño de una tienda de espadas en Loguetown, entregando su preciosa espada sin nada más que confianza y esperanza. Por eso lo había guardado todo este tiempo. Pero ahora él realmente lo estaba considerando. ¿Este es Kazu? ¿Cómo mejoraste tanto su calidad? Examinó la hoja cuidadosamente.
Espera, no me lo digas, ¿es esto lo que le hiciste a los Shichiseiken también? Marcus sonrió y sacó al Shichiseiken completamente transformado. La espada maldita parecía entender que estaba siendo exhibida. La energía oscura onduló a lo largo de su superficie. Más o menos. Así que aquí está mi pregunta, ¿quieres que haga lo mismo con Sandai Kitetsu y Yubashiri? Zoro fue tentado. ¿Realmente puedes hacer eso por los dos? Ya te dije que podía. Pero una advertencia justa, debido a la forma en que mi habilidad interactúa con las propiedades originales de una hoja, Sandai Kitetsu probablemente recibirá un impulso de potencia masivo. Pero Yubashiri en realidad podría debilitarse. No hay garantía de que esto mejore cada espada. Zoro frunció el ceño. Marcus explicó la mecánica de elaboración, la compatibilidad con el metal y cómo sus habilidades combinaban con los rasgos inherentes de una espada. Pero a juzgar por la expresión en blanco de Zoro, nada de eso estaba pasando. Olvídalo, suspiró. Piénsalo así. Una espada es como una comida normal que te llena. El otro es como una comida que te da un impulso de energía temporal. Mi habilidad convierte los artículos normales en el segundo tipo, pero no todos los artículos funcionan de esa manera. Algunas cosas simplemente, no combines con algunos materiales. Oh, ahora lo entiendo. Zoro asintió seriamente. Marcus sintió que le temblaban los ojos. Por supuesto, la analogía de la comida fue lo que finalmente hizo clic. ¿Y? ¿Quieres que mejore Sandai Kitetsu? Basado en su naturaleza maldita, debería ser una combinación perfecta para Netherite. Incluso podría llevarlo a un gran nivel de grado. Zoro no dudó, e inmediatamente dibujó a Sandai Kitetsu y lo sostuvo. Luego desabrochó a Yubashiri también. Pero cuando su mano se movió hacia Wadojimi Monkey, se detuvo. Esa espada no solo le pertenecía a él. Simbolizaba su promesa a Kuina, de hacerse más fuerte junto con su espada hasta convertirse en el espadachín más fuerte del mundo. Si deja que Marcus modifique a Wadojimon-ji, ¿seguiría siendo la espada de Kuina? El solo pensamiento le hizo retirar la mano. ¿Pasa algo? Marcus parecía sorprendido. Zoro no solía dudar en hacerse más fuerte. No, es solo, Wadojimon-ji ya es una hoja de gran calidad. Es lo suficientemente fuerte como es. No hay necesidad de meterse con eso. Bastante justo. Marcus asintió. Honestamente, Wadojimon-ji podría no ser adecuado para esto de todos modos. Todavía no ha mostrado ningún atributo especial, y forzar un cambio material podría hacer más daño que bien. Wadojimon-ji fue una de las primeras cuchillas de gran calidad reveladas en la serie, lo que significaba que su diseño era simple. No tenía el aura siniestra de una espada maldita. Solo una katana limpia y elegante que parecía casi sencilla en comparación con armas más exóticas. Pero las apariencias engañaban. Esa hoja simple había chocado con la hoja de Miyauki y sobrevivió sin romperse. Mirándolo de cerca, podías ver que era de todo menos ordinario. Al final, Wadojimon-ji permaneció intacto. Pero Sandai Kitetsu y Yubashiri no tuvieron tanta suerte. Marcus llamó a Goliath e hizo que el golem de hierro consumiera ambas cuchillas junto con lingotes netherite, iniciando el proceso de fusión. Salía vapor del cuerpo de Goliath mientras el horno dentro de él trabajaba horas extras. Cuando el proceso finalmente terminó y su pecho se abrió, Marcus metió la mano y sacó el Sandai Kitetsu recién forjado. Zoro lo tomó, sintiendo el peso familiar pero sintiendo algo diferente en el arma. Antes, la naturaleza maldita de Sandai Kitetsu se había manifestado principalmente como una nitidez incontrolable, solo una cuchilla que quería cortar todo lo que tocaba, ya fuera que su portador lo intentara o no. Pero ahora, la hoja todavía tenía agresivo que en el borde. Pero el aura demoníaca de fieltro, domesticado de alguna manera. Y cuando agarró el mango, la energía oscura se volvió casi suave. Definitivamente es más fuerte ahora. Si tuviera que expresarlo en términos que cualquiera pudiera entender, Sandai Kitetsu solía ser como un niño salvaje causando caos donde quiera que fuera. Ahora era más como un adolescente rebelde, aún peligroso si no se controlaba, pero ya no estaba completamente descontrolado. La apariencia de la hoja no había cambiado mucho a primera vista. Pero cuando la luz lo golpeó, el metal ahora reflejaba un tenue brillo dorado. Yubashiri, sin embargo, esa espada era una historia completamente diferente.
Originalmente, había sido una katana con un cuerpo negro brillante y elegantes patrones de ondas a lo largo de la hoja. Ahora toda su forma había cambiado. Tanto la hoja como el mango se habían vuelto completamente negros. Una sola línea dorada corría a lo largo del filo. Si tuvieras que compararlo con una persona nuevamente, Yubashiri solía ser como una chica de secundaria a la moda, enérgica y llamativa. Ahora se había oscurecido, transformándose en una mujer misteriosa con una aura helada que exigía respeto. En el momento en que los dedos de Zoro tocaron el mango, la energía fría se disparó por su brazo como si hubiera agarrado un bloque de hielo. No pudo ocultar su conmoción. El cambio en Yubashiri fue enorme, mucho mayor de lo que le había sucedido a Kitetsu. El hábil grado hoja probablemente había saltado varios niveles. Incluso podría estar acercándose supremo grado de nivel de ahora. Y que es totalmente negro apariencia desprendía un aura similar a una hoja infundido con haki de armamento. Casi parecía un negro de la cuchilla. Marcus estaba tan sorprendido como Zoro. Él había planeado Sanda y Kitetsu ser la pareja perfecta para Netherite. Pero al parecer Yubashiri había sido el candidato ideal a lo largo de todos.